hablamos de que hay que gastar menos. No, hablamos de que hay que gastar mejor. Una lógica era no meterse con un país como China, porque para cualquier contrato societario tiene que haber equidad. Si tu socio es muy grande, te va a comer en un vermú. Entonces, digamos, esos costos de planta parada que incluso abarcan años en algunos aspectos, ¿a dónde van a parar? Y lógicamente, si uno pone todos esos costos del agua pesada, no va a valer $1.400 el kilo. Va a valer una cantidad infinita con producción cero. Lo que acá se mencionó, por ejemplo, que había ganado llave en mano Alemania a Tucha 1 y se le pudo sacar un 12, 8, 10% para hacerlo en el país. Andá a sacárselo a los chinos a ese 10%. No te lo van a dar. El que piensa eso de China no conoce a los chinos. Pongamos las cosas en su lugar. Esos periodos generalmente coincidían con paradas en julio para reparaciones o para mantenimiento. ¿Por qué en julio? ¿Conocen Neuquén? Julio es bárbaro para trabajar al aire libre. ¿Hacer mantenimiento al aire libre? Yo le dije día julio, en Musculosa. Es una cosa tirada de los pelos. Bueno, no es tirada de los pelos. En julio es la época que no teníamos gas. Tenemos que educar con una salida laboral. De nada sirve gastar plata en educación cuando no tenemos salida laboral y formamos ingenieros nucleares que se van a ir a Canadá, aeronáuticos que se van a ir a Brasil, etc. O sea, gastamos plata en formar profesionales que se van a ir a otro país. Eso es malgastar los recursos del Estado. Acá hay una imposibilidad, después de parar un año, digamos dos, de generar un ciclo productivo en la PIAP en forma inmediata. Porque si yo dejo un plantel mínimo de conservación, para poder empezar a producir necesito formar la gente. La gente, operadores principalmente, necesitamos para formarla, yo diría que en algunos casos años que se pierden. No es que voy al mercado y la obtengo y puedo empezar a producir. El personal actual, o lo que queda de él, ha estado en el orden de 20, 25 años trabajando en la planta, conformándose. Reemplazar eso es tremendamente difícil. Si en vez de hacer centrales nucleares nos ponemos a hacer carretillas, la tecnología que va a desprenderse de esa inversión va a ser muy baja y los salarios que vamos a poder pagar también van a ser bajos. Se imagina que esto no es para mí, porque por lo menos hay que pensar en 30 años. Pensemos en que el país tiene que ser en algún momento algo diferente. A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. Particularmente nunca apoyé el negocio con los chinos, me pareció un despropósito del gobierno anterior que iba a ser rectificado por este fue corriendo y firmó también lo mismo, ahora tuvo que echar para atrás porque seguramente lo obligaron a mandar todo para atrás, pero una lógica era no meterse con un país como China porque para cualquier contrato societario tiene que haber equidad.
Si tu socio es muy grande, te va a comer en un vermú. ¿Me explico? Entonces, no podemos ir a hacernos los leones con los chinos. Nos pisan como una hormiga. Prefiero la India, que además está en una posición parecida, si bien nos está sacando, todos nos sacan ventaja, pero digamos, es un país más tratable. Lo que acá se mencionó, por ejemplo, que había ganado llave en mano Alemania a Tucha 1 y se le pudo sacar un 12, 8, 10% para hacerlo en el país. Andá a sacárselo a los chinos ese 10%. No te lo van a dar. El que piensa eso de China no conoce a los chinos. O sea, para opinar tenés que conocer al interlocutor y saber con quién es mejor negociar. Si con un alemán, con un suizo, con un italiano, con un español, y ustedes se van dando cuenta con quién es mejor. Quién te dice sí, no, y quién te dice que no, y es sí, ¿verdad? Conocemos todas esas artimañas que tienen los diferentes países del mundo. Hay gente más confiable, hay gente menos confiable. Hay gente más avasalladora, como son los chinos, por diferentes temas. Tendrán alguna tecnología, pero bueno, de momento tendríamos que prescindir e ir a la India, que sería lo mejor. Después, hablamos de que hay que gastar menos. No hablamos de que hay que gastar mejor. Imaginemos cuánto pagamos ahora de intereses de deuda externa. Si esa deuda se hubiese tomado para hacer 5 centrales, 30.000 millones de dólares, no 125.000 millones, estaríamos construyendo 5 centrales nucleares. Tandú. Deberíamos la plata, pero habría gente trabajando. ¿Creen ustedes que para terminar Atucha 2 se usaron 47 millones de horas hombres, según mencionó acá Bernal Castro? Entonces, 47 millones para terminar una central. Hacerla toda debe ser bastante más. Imaginen los millones de horas hombre que podríamos tener de trabajo calificado. Entonces, no es cuestión tampoco de dar trabajo, cualquier trabajo. Tenemos que recuperar la capacidad instalada de la Argentina como país industrial, que fue durante 30, 40 años destruida. Para eso hay que adjudicar bien las obras y también tomar una industria que sea una locomotora del avance tecnológico. Si en vez de hacer centrales nucleares nos podemos hacer carretillas, la tecnología que va a desprenderse de esa inversión va a ser muy baja y los salarios que vamos a poder pagar también van a ser bajos. En cambio, la tecnología nuclear, como la aeronáutica, tiene mucho valor agregado, lo cual permite pagar sueldos altos. Si hacemos un programa de 30 años, que sería lo lógico, ponerse de acuerdo el Estado que no son los partidos políticos, el Estado que va a fijar su política de Estado a 30 años, y ahí vamos a tener nosotros un panorama cierto, no solamente para dar trabajo, sino para también darle educación. Por eso decimos la tecnología como bien público. Tenemos que educar con una salida laboral. De nada sirve gastar plata en educación cuando no tenemos salida laboral y formamos ingenieros nucleares que se van a ir a Canadá, aeronáuticos que se van a ir a Brasil, etc. O sea, gastamos plata en formar profesionales que se van a ir a otro país. Eso es malgastar los recursos del Estado. Entonces, eso es un poco lo que yo quería comentar. La necesidad, ya sea 4 centrales Candú o 10 o 12 CARE, ¿cómo se financia eso? Los bonos LEVAC pueden hacer bonos nucleares. Entonces pagamos una renta sobre ese bono que va a permitir la construcción y después vamos a pagar a través de la utilidad que dé la central, renta al inversor, en vez de LEVAC que está pagando solamente la inversión financiera. Hagamos inversiones productivas. La otra forma es también hacer este tema de pedir plata al exterior, pero con la fabricación nacional obligatoria. O sea, hay algún capital que puede permitir que nosotros hagamos la obra financiando desde el exterior a través de empresas, no del Estado, sino de empresas privadas que forman un consorcio argentino que después van a devolver eso cuando la central esté en operatoria y, digamos, yo tengo el contacto afuera, digo, es decir, esto es fácil de hacerlo, pero
muy difícil de implementarlo mientras no haya una decisión política. Bueno, en principio eso es lo que yo quería mencionar, de cómo nosotros podemos aprovechar mejor las condiciones instaladas que tenemos hoy, la plata que tenemos a disposición y evitar el ajuste eterno y poder salir de esto con una visión al menos de futuro. Se imagina que esto no es para mí, porque por lo menos hay que pensar de 30 años. Pensemos en que el país tiene que ser en algún momento algo diferente. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones Medicina, Física Nuclear, Industrial e Investigación. Conuar FAE, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Profesión Salud, la publicación de la Fundación Comisión de Medicamentos. 16 años brindando información con los máximos especialistas en fármacos de América Latina. Copsol, empresa de ingeniería. Proveedora de las industrias automotriz, aeronáutica y nuclear. 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Convierta su hacienda en un producto de exportación. Consúltenos en www.ccpfoods.com.ar o tome contacto con Eduardo Bedoya al 54911 30 32 29 55. Se comenzó a construir en un plan nuclear que era del año 79 e incluía, como se dijo en varias presentaciones, varias centrales nucleares, no solo una. Incluso por esa época existía la Dirección de Proyectos de Agua Pesada, que había 3 proyectos de agua pesada. Hoy se mencionó la planta experimental de agua pesada, donde se está construyendo el Karen hoy en día, ya desmantelada. Y con los datos que se obtenían ahí se iba a hacer una planta industrial, todas estas dos con el proceso que utiliza ácido sulfídrico, no el que tenemos en la PEAP de Neuquén. La PEAP de Neuquén, un proceso que utiliza amoníaco para intercambio isotópico, fue contratada para construir llave en mano. A mediados de 1980, ahí está puesta la legislación que lo aplica, pero algo que no se mencionó acá es que la planta no se terminó de construir con ese proceso. Hubo problemas financieros, algunos técnicos también, y terminó con la ruptura del contrato y la finalización de las garantías técnicas que tenía. En esa condición estábamos para allá por fines del año 83. Transcurrió un periodo de escasa actividad. Esto se puede encuadrar dentro de varias presentaciones que hicieron anteriormente, comparando los diferentes proyectos que tenía CONEA en esa época. Y bueno, se decidió en ese momento crear una empresa, la empresa en la cual hoy trabajo, que es la empresa neuquina de servicios de ingeniería, y CONEA hizo con ENSI firmó dos contratos, uno para finalizar la construcción, que reitero que no estaba construida, y otra para ponerla en marcha y operarla. Cosa que se logró, no sin un gran esfuerzo y con asesoramiento de la empresa Sulzer para terminar de construir y poner en marcha. Este es un diagrama de proceso simplificado de la planta.
Si yo tengo que arrancar la planta, tengo mínimo, si está todo en condiciones, 8 o 10 días para arrancar. Desde que empiezo a producir la pared, con todas las concentraciones nominales que lleva el vicio, hasta que empiezo a producir, tardo como 10 días. Si a mí me dicen arranca hoy, y a los 7 días me dice pará, toda esa plata que gasté, como si estuviera produciendo, ¿a dónde la imputo ese gasto? A nada, a cero producción, porque no produje. Entonces esto es una consecuencia de costos improductivos que van a ese lado. Y otra son las roturas. Uno no puede andar arrancando y parando una planta de semejante envergadura que funcionan. Hablamos de la planta, pero en realidad cada parte amarillita de esta, o agrupadas, cuando dice uno, es como una planta separada que debe ser acoplada, puesta en marcha y acoplada. Y cada vez que para, no se queda en el punto donde yo llegué, sino que retrocede, porque la producción de agua pesada se hace extrayendo del agua el deuterio e ir concentrándolo en las etapas sucesivas hasta que al final yo extraigo prácticamente deuterio puro, lo quemo catalíticamente, lo oxido catalíticamente y produzco un agua pesada sintética en este proceso, llegando a la producción nominal del 100% prácticamente. Entonces, cuando yo paro, ¿qué pasa? Todo ese deuterio, o todo, gran parte de ese deuterio se me vuelve para atrás. Esto es, de acá voy extrayendo el deuterio y lo voy acomodando hacia arriba, hasta que lo saco allá. Cuando paro, lógicamente no queda todo en su mismo lugar. Hay una secuencia de parada y se para. Entonces, son días perdidos. Entonces, esos costos también hacen al costo del agua pesada. Entonces, esto es una planta que tiene que funcionar en forma permanente. Planta parada, vieron los periodos que hay. Una planta parada, se habla de conservación. Una planta parada, una obra parada, puede ser que tenga, que el tiempo tenga una influencia por ahí menor en sus componentes. Pero una planta en marcha, que ha estado en marcha, que está llena de fluidos corrosivos y dañinos para los componentes, cada vez que para y arranca, sufre un deterioro por estrés térmico, estrés de presión, subo, bajo presiones, que tiene roturas innecesarias y que ocurren por esas decisiones de parar o arrancar. Entonces ya eso es algo que se sabe que va a ocurrir. Y no es culpa del técnico que lo para o lo arranca, sino de la circunstancia de tener que parar y arrancar. Eso se ve en este gráfico, las producciones de la planta, que acá está desde octubre del 94, que comienza la producción, hasta junio del 2006. Si yo quisiera hacer un agua pesada cara, haría algo así para producir. Fíjense los periodos de planta parada que hay ahí. Planta parada no implica menos personal, no implicará menos consumo de energía, menos consumo de gas, pero los costos de personal y ciertos costos para mantener la estructura se siguen manteniendo. En esos periodos de producción cero, ¿cuál era el costo del agua pesada? Cero dividido, ¿cuánto? Porque, reitero lo del costo, porque hoy en día se está argumentando mucho, y hoy el subsecretario habló de $1.400 la tonelada de agua, el kilo de agua pesada y todo. Y son consecuencias de decisiones que se toman que después parecen quedar en el olvido. Uno cuando toma una decisión, no digo que esté mal o esté bien, pero implica que va a ocurrir algo a futuro con esa decisión que tomo, y después no puedo decir, vos produciste agua pesada muy cara, y cuando ese encarecimiento del costo se debió a una decisión tomada anteriormente, con alguna razón válida tal vez. ¿Me explico? Pero pongamos las cosas en su lugar. Esos periodos generalmente coincidían con paradas en julio para reparaciones o para mantenimiento. ¿Por qué en julio? ¿Conocen Neuquén? En julio es bárbaro para trabajar al aire libre. ¿Hacer mantenimiento al aire libre?
Yo le diría julio, en Musculosa. Es una cosa tirada de los pelos. Bueno, no es tirada de los pelos. En julio es la época que no teníamos gas. Entonces la planta tiene que estar parada en julio sí o sí. En esa época, en los 90, empezábamos en julio. Después, a medida que fue escaseando el gas, se fue extendiendo junio, julio, agosto, junio, julio, agosto, septiembre, periodos de parada. Pero tampoco programados, porque ven que hay periodos larguísimos ahí de años parados, donde ENSI incorpora una parte de lo que está haciendo hoy en día, que es la realización de servicios a empresas petroleras, y con lo cual logra subsistir bastante tiempo, hasta hoy en día, ¿no? Por supuesto. Entonces, digamos, esos costos de planta parada que incluso abarcan años en algunos aspectos, ¿a dónde van a parar? Y lógicamente, si uno pone todos esos costos del agua pesada, no va a valer $1.400 el kilo. Va a valer una cantidad infinita con producción cero. Acá hay una imposibilidad, después de parar un año, digamos dos, de generar un ciclo productivo en la PIAP en forma inmediata. Porque si yo dejo un plantel mínimo de conservación, para poder empezar a producir necesito formar la gente. La gente, operadores principalmente, necesitamos para formarla, yo diría que en algunos casos años si se pierde. No es que voy al mercado y la obtengo y puedo empezar a producir. El personal actual, o lo que queda de él, ha estado en el orden de 20, 25 años trabajando en la planta, conformándose. Reemplazar eso es tremendamente difícil. O sea que realmente va a haber una necesidad de reparación, por lo que les comentaba, de tener la planta parada. Esto por experiencia se lo digo, porque cada vez que arrancamos después de un periodo de parada, hay algo que se rompe, y eso no lo puede saber nadie. Algo se va a romper, aunque sea mínimo un circuito, algo que va a parar el proceso de arranque y va a mantener días de pérdida de gastos, de energía y de gas, y que no van a ser imputados, si se quiere, a una cantidad de agua pesada producida. Y por el otro, bueno, habrá que, bueno, les decía, incorporar el personal con experiencia y formarlo en el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, quién lo sabe. Depende de cuánto tiempo se para, porque se está hablando de una conservación, no hay planificación en eso. No nos dicen, o no se dice, vamos a parar la planta 6 meses. Hace 1 año que tendría que haber arrancado la planta. La planta paró en mayo del 2017, para una reparación de 2 o 3 meses en septiembre íbamos a arrancar. Ya pasó 1 año. Y hay una línea en condiciones de producir, la otra necesita una reparación. Ese costo de reparación, bueno, a medida que pase el tiempo va a ser más alto. Bueno, pongo un resultado pesimista, pérdida de know-how directamente de producir agua pesada, aparte de la instalación. Así que, bueno, más o menos, en forma rápida, quería situarlos en cuál es la situación actual, muy sensible. Hoy en día, para el que no lo sabe, la mayoría del personal de la empresa ENSI afectado a agua pesada se encuentra en su domicilio, como una especie de suspensión, disponible para ser convocada ante una necesidad. Esto está produciendo una sangría de personal, imprescindible o no, el tiempo lo dirá. Pero está habiendo disminuciones que parece ser que hoy en día fuera lo deseable o lo que se está buscando, ¿no? Esta situación se agrava por el pago fuera de término de los salarios del personal y en cuotas eventualmente. O sea, con un nivel de trato al personal bastante malo, y creo yo completamente inmerecido.
Así que, bueno, espero haber sido lo suficientemente elocuente. Gracias.